La mayoría de los documentales tienen un tono ligero, como los que nos enseñan sobre la naturaleza, pero algunos muestran el lado feo del mundo. En algunos casos, los espectadores quedan impactados por lo que aprenden. Número 10. SeaWorld nos recuerda momentos agradables con amigos, familia y sus increíbles animales. Pero hay un lado más oscuro de SeaWorld en Florida. Y el documental Blackfish detalla algunos de los eventos horribles que han ocurrido ahí, todo gracias a un animal en particular que fue liberado ahí. Blackfish narra la historia de Tilica, una orca capturada a los 2 años frente a Islandia por un equipo liderado por Howard Goldsberry. Fue mantenido 12 meses en un tanque y luego trasladado a Sealand, del Pacífico, en Oak Bay, Columbia Británica, donde permaneció cautivo. Como tantos otros animales marinos desafortunados, en ese momento Tilica era la orca más grande en cautiverio, midiendo 2 metros de largo y pesando 12.500 libras. Después de llegar a Sealand, vivió con 2 orcas hembras embarazadas que empezaron a ser agresivas con Tilica. Tan pronto como llegó, tuvo que ser trasladado a una piscina más pequeña por seguridad, y es justo decir que el tiempo de Tilica en cautiverio comenzó con el pie izquierdo. Finalmente, lo reintrodujeron a la piscina grande, donde él y otras orcas intentaron sobrevivir a las condiciones impuestas. Era evidente que Tilica no era feliz, algo común cuando un animal es sacado de su hábitat para entretener a humanos. Es importante mencionar que hasta entonces no había registros de orcas atacando a humanos en libertad. Lo que ocurrió después evidenció los peligros y la fugacidad de un acto así. El 20 de febrero de 1991, Kelty Byrne, estudiante de 20 años y entrenadora de animales en Sealand, caminaba junto a la piscina de orcas, cuando resbaló y cayó al agua. Momentos después, los testigos la escucharon gritar cuando se dio cuenta de que una de las orcas le había agarrado el tobillo y comenzó a arrastrarla bajo el agua. El personal corrió para intentar ayudar, pero cada vez que intentaban acercarse a Kelty, una de las orcas se lanzaba hacia ellos, asegurándose de que no pudieran hacer nada para salvarla. Incluso después de que quedó claro que ya no estaba consciente, las orcas no permitieron que nadie se acercara a ella. Y al final, tuvieron que usar una red grande para recuperar su cuerpo del fondo de la piscina. Las 3 orcas fueron vendidas después a SeaWorld, Orlando. Pero el comportamiento de Tilikum empeoró aún más la noche del 5 de julio de 1999. Un hombre llamado Daniel Dukes, supuesto vagabundo, entró a la piscina de orcas y fue hallado sin vida al día siguiente. No en el fondo de la piscina, sino sobre la espalda de Tilikum, la orca acabaría con una vida más el 4 de febrero de 2010, cuando el entrenador de 40 años, Don Brancho, estaba interactuando con Tilikum después de un espectáculo público. Ella fue arrastrada bajo el agua. Algunos informes dicen que fue por su coleta. Tilikum murió el 6 de enero de 2017. Su comportamiento en cautiverio evidencia la difícil situación de estos animales, sacados de su hábitat y mantenidos en confinamiento. Como lo subraya el documental Blackfish, documental número 9. El documental La Escalera explora el caso de Miguel Peterson y su esposa Catalina, buscando esclarecer la muerte de Catalina en diciembre. De 2001, La Escalera intenta demostrar las fallas en el sistema de justicia de Estados Unidos. Mientras el espectador recorre los hechos y el juicio, amigos y familia aseguraron que el matrimonio parecía perfecto. Miguel y Catalina se mudaron juntos 2 años tras su divorcio y en 1997 decidieron casarse. Ambos tenían hijos de matrimonios previos y también cuidaban a 2 niños de Jorge e Isabel Radcliffe, amigos fallecidos. Miguel ya era reconocido como novelista y columnista. Mientras Catalina era ejecutiva en Nortel, empresa canadiense de telecomunicaciones, estaba bajo presión porque Nortel estaba al borde de la bancarrota y había empezado a tomar sedantes para lidiar con la ansiedad resultante. En cuanto a Miguel, sus libros ya no se vendían tan bien como antes. Y la pareja sabía que pronto enfrentarían una crisis financiera con varios hijos a su cargo. Luego, el 9 de diciembre de 2001, ocurrió una tragedia justo antes de una mañana.
Miguel llamó al 1 para reportar que halló a Catalina inconsciente al pie de las escaleras de su casa. Él dijo que pudo resbalar y caer de la cima de la escalera, pero la policía pensó que la escena mostraba otra historia. El área estaba llena de material biológico y Catalina tenía 7 cortes en la cabeza, lo que no coincidía con una caída por las escaleras. Un forense concluyó que fue agredida con un objeto pesado y se sugirió que Miguel la mató con un artículo no hallado en la casa. Se sospechaba que él usó algún tipo de atizador para quitarle la vida a su esposa, después de lo cual lo escondió y luego marcó al 1. Quedaba la duda sobre el motivo de Miguel, pues su matrimonio parecía feliz. Tras su arresto y juicio, se sugirió que su esposa descubrió que Miguel era bisexual. Su computadora tenía más de 2000 imágenes que apoyaban esta teoría, y los investigadores hallaron correos entre él y un acompañante llamado Brad. La fiscalía sostuvo que Miguel, avergonzado al ser descubierto, mató a Catalina. En lugar de enfrentar las consecuencias, Brad testificaría que Miguel realmente amaba a Catalina, y la defensa afirmó que Miguel nunca intentó ocultar correos electrónicos a su esposa. Comentaron que también contactó a Brad varias veces desde su teléfono. No hay pruebas de que Catalina supiera de Brad o que eso la afectara. Guillermo, su hermano, dijo que la familia sabía de las preferencias de Miguel y que él jamás habría pensado quitarle la vida a su esposa. El jurado declaró culpable a Miguel y lo sentenció a cadena perpetua sin libertad condicional. Se concluyó que parte del testimonio de expertos en su juicio no era confiable. En el nuevo juicio, Alfred se declaró culpable de homicidio involuntario, aunque aseguró no haber lastimado a Catalina. Número 8. Mientras que algunos documentales son elogiados de inmediato por ser informativos y a menudo hermosos, otros llaman la atención de personas que harían cualquier cosa para evitar que salgan a la luz. Como fue el caso de Que haya luz, que fue dirigido por John Huston y estrenado en el 46, después del final de la Segunda Guerra Mundial. Huston, en las últimas semanas de la guerra, viajó a Brentwood, Long Island, y visitó a soldados heridos en el Hospital General Mason. Él esperaba capturar los eventos previos a su regreso a la vida civil. Huston ya era conocido por el ejército de Estados Unidos por sus 2 documentales previos sobre soldados. El primero, Informe desde las Aleutianas, fue bien recibido, pero el segundo, La Batalla de San Pietro, generó controversia y algunos altos mandos se retiraron del lugar. Mientras se proyectaba por primera vez en Washington, la Batalla de San Pietro causó bastante revuelo, pero la respuesta a Que haya luz sería mucho mayor. Al llegar al hospital, Justin notó que casi todos los soldados atendidos tenían trastorno de estrés postraumático. Le dijeron que recibirían 10 semanas de terapia para prepararlos para su regreso a una vida normal. Justin se centró en 3 soldados llamados el hombre que no podía recordar, caminar o hablar. El hombre que no podía hablar reveló bajo hipnosis que su problema comenzó con la letra S, al recordarle el sonido de los proyectiles en combate, lo que finalmente lo hizo dejar de hablar. Gracias a la terapia y al cuidado hospitalario, logró recuperarse. Para su sorpresa, Justin grabó más sesiones y notó que los soldados filmados mejoraron más rápido que los que no lo hicieron. Pero tras el estreno del documental, Estados Unidos no lo hizo y el hombre no pudo por 35 años. Justin dijo que el ejército insistía en que los soldados tras el combate solo se fortalecían y que el TPT era raro. Que haya luz contradeciría directamente esto, y en lugar de permitir que el público conociera la verdad, se decidió que el documental simplemente debía ser archivado. Aprobado su lanzamiento en el 81, el público conoció la devastación que sentían los veteranos tras terminar su servicio. Número 7. Cuando Daryl Hunt tenía años, fue acusado de quitarle la vida a Deborah Sykes, de 25 años. Fue declarado culpable, pero siempre afirmó ser inocente. Años después, una confesión reveló la verdad. El documental de Ricky Stern y Annie Sonderberg, Los juicios de Daryl Hunt, detalla el crimen y los procesos judiciales relacionados, el cual muestra las fallas que a veces existen en el sistema de justicia estadounidense.
En 1984, Deborah era editora de copias en un periódico de Winston-Salem, Carolina del Norte. Lamentablemente, su vida terminó la mañana de agosto de ese año, cuando fue atacada y asesinada con un arma blanca en las afueras de la zona. Antes de que alguien supiera lo ocurrido, alguien llamó al 1 presentándose como Sammy Mitchell. Reportó el ataque y al día siguiente los investigadores lo contactaron para escuchar su versión. Hablaron con Daryl, amigo de Sammy, pero él negó haber llamado al 1. Y finalmente, un hombre llamado Johnny Gray admitió que él fue quien hizo la llamada. Los 3 hombres fueron entrevistados, pero no dieron información útil. Luego el caso tomó un giro siniestro. Gray volvió a contactar a la policía para decir que vio a Deborah con un hombre afroamericano poco antes del ataque. La descripción coincidía mucho con Daryl. La policía sospechó de Daryl, así que pusieron su foto en una rueda de reconocimiento y pidieron a Gray que identificara al agresor. De inmediato señaló a Daryl como el hombre visto con Deborah, aunque antes había identificado a otro en la rueda de reconocimiento. El primer hombre que eligió estaba en prisión durante el ataque, así que no pudo matar a Deborah. Pero cuando Gray se enteró de que Daryl había sido nombrado como sospechoso, no perdió tiempo en señalarlo por el crimen. Se investigó toda la vida de Daryl y se descubrió que su novia tenía cargos de robo. Ella fue arrestada e interrogada sobre Daryl la noche del ataque y primero dijo que estaba con ella. Cuando la amenazaron con cárcel, declaró que Daryl le confesó ser culpable. Aunque intentó retractarse, su declaración se usó en el juicio de Daryl. Sin embargo, varias personas declararon haber visto a Daryl con Deborah ese día. Otros declararon haberlo visto entrar a un hotel y, al salir, hallar toallas con material biológico que dejó descuidadamente. Daryl sostuvo que él y Deborah nunca se habían cruzado, pero fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. El veredicto se anuló al descubrir que presentaron la retractación de su novia en el juicio y se programó otro juicio. 2 reclusos dijeron que Daryl confesó el crimen en prisión y se restableció el veredicto. Durante los siguientes 19 años, Daryl permaneció en prisión y fue hasta el 2003 que un hombre llamado Willard E. Brown confesó el crimen. Daryl fue exonerado en 2004 y luego creó el proyecto Daryl Hunt para la libertad y la justicia. Número 6. Durante años, la planta nuclear Indian Point ha sido polémica en Nueva York. Mucha gente sentía que un edificio tan peligroso no debería haberse construido, especialmente tan cerca de una zona densamente poblada. Sentían que solo sería cuestión de tiempo antes de que ocurriera un desastre, así como sucedió en Chernóbil. El entonces gobernador de Nueva York, Andrés Cuomo, criticó la planta y afirmó que no debió construirse tan cerca de Nueva York, y le preocupaba que no pudiera resistir un desastre natural, como un gran terremoto, si llegara a ocurrir en la zona. Si esto pasara, cientos de miles de vidas estarían en peligro. Una fusión en la planta habría causado destrucción masiva y filtración de radiación tóxica en Nueva York en minutos. Además, él estaba preocupado de que se convirtiera en un objetivo para quienes se oponían a Estados Unidos y que pudiera ser saboteada para asegurar que ocurriera una fusión nuclear. Sin embargo, había muchas más razones por las que la gente sentía que la planta debía ser cerrada. Los grupos ambientalistas argumentaban que el río Hudson estaba siendo contaminado por los desechos de la planta y que una fusión nuclear causaría daños incalculables a la zona circundante, incluyendo la vida silvestre que habitaba allí. Se descubrió que isótopos radiactivos se filtraban de los reactores y que había estroncio en los peces del río. Si otros animales o humanos los consumían, podían causar graves problemas de salud como cáncer, problemas óseos y anemia. Luego estaba el daño que ya se le estaba haciendo a la fauna y la flora de la zona. Cada año, los sistemas de enfriamiento de la planta mataban hasta 2 millones de peces y usaban hasta 500 millones de galones de agua diarios. Los ambientalistas propusieron cerrar y desmantelar la planta para sustituirla por una de energía solar o eólica, pero muchos pensaban que no era peligrosa. Indicaron que incluso si un terremoto afectara la zona, no necesariamente ocurriría una fusión nuclear.
Estos factores se analizaron en el documental Indian Point, Imaginando lo inimaginable, dirigido por Rory Kennedy y estrenado en 2004. Inicia con la pregunta de si Indian Point debería operar 20 años más en la zona y si Intergy, la operadora, cumplió con todas las regulaciones. También especula sobre qué pasaría si hubiera un desastre nuclear en Indian Point. Un estudio estima que hasta 44,000 personas podrían morir en una fusión nuclear y que otras 518,000 podrían perder la vida gracias a los efectos a largo plazo que causaría un desastre así. La planta fue cerrada en etapas y el último reactor se apagó en abril de 2020, gracias a las protestas y a un acuerdo entre la ciudad de Nueva York e Intergy. Número 5. La mayoría de nosotros teme la idea de pasar tiempo en prisión, pero difícilmente podemos imaginar cómo debe ser que te envíen a una prisión de máxima seguridad, como la bahía de Guantánamo en la base naval de Estados Unidos en el sureste de Cuba. En 2013 y 2014, la directora Jana Tovani visitó la famosa prisión para experimentar cómo es para los reclusos detenidos allí. El resultado fue el documental en 2 partes Guantánamo Blacked Out Bay, dirigido por Tovani. Ella notó de inmediato las muchas restricciones impuestas a los prisioneros en Guantánamo y las muchas regulaciones que se han implementado para asegurar que el público no se entere de algunos de los eventos que ocurren en la prisión a diario. Tovani se sorprendió al saber que la prisión tiene una estación de alimentación forzada y un área llamada campo X-ray, donde algunos prisioneros sufren altas temperaturas en celdas al aire libre, bajo el sol abrasador. También entrevistó a 2 ex reclusos de Guantánamo, incluido Mustafa Ayid Adir. Reveló que todos los cargos que se habían presentado en su contra fueron retirados. Por eso, se sorprendió cuando le dijeron que sería transferido a la bahía de Guantánamo. Muchos argumentarían que fue secuestrado por el gobierno de Estados Unidos. Adir reveló después que lo obligaron a firmar acuerdos prometiendo no demandar al gobierno de Estados Unidos por su secuestro. Fue liberado en 2008 y regresó a su hogar en Bosnia. El documental también incluye declaraciones de Terry Holbrooks, quien en algún momento trabajó como guardia en la prisión. Pero después de presenciar las terribles condiciones y el maltrato de los prisioneros por parte de sus guardias, renunció y luego se convirtió en un activista contra Guantánamo Bay. Durante el año, activistas exigieron el cierre de la prisión y el gobierno de Estados Unidos lo prometió. Pero esto aún no ha sucedido gracias a las prohibiciones del Congreso y complicaciones legales. Número 4. En 2007 Vice lanzó un documental donde Shane Smith exploró la zona de exclusión de Chernóbil tras el desastre nuclear de 1986. Smith se interesaba en la vida silvestre, como lobos y ciervos, pese a la radiación alta. El desastre fue el 6 de abril de 1986 durante una prueba en el reactor 4, donde se desactivaron medidas clave y se retiraron barras de control. El uso de barras de control con punta de grafito fue un error fatal al reinsertarlas en el grafito. El agua de enfriamiento causó una explosión masiva, exponiendo el núcleo y filtrando radiación durante 10 días. Fue detectada hasta en Suecia, lo que obligó a la Unión Soviética a admitir el desastre. La radiación fue 400 veces mayor que la de Hiroshima. Muchos murieron por la explosión, la limpieza y la radiación, y luego el reactor fue cubierto con concreto. La zona de exclusión de 1000 millas, incluida Pripyat, sigue prohibida por la alta radiación, y cada año algunas personas arriesgan entrar. Smith reportó avistamientos extraños y animales mutados con cataratas y tumores, observando tanto a los que prosperaban como a los afectados. Aunque llevaba un arma de fuego, no cazó ni tampoco encontró a los míticos lobos de 3 ojos de los que tanta gente habla. Se sorprendió y animó al ver que la naturaleza recuperaba la zona tras la catástrofe. Número 3. La vida de Brandon Teena, quien nació como mujer bajo el nombre de Tina Brandon, fue trágica. Tuvo problemas de género y buscó aceptación entre sus compañeros, terminando en una tragedia evitable.
La vida y asesinato de Brandon se narran en el documental de 1998, La historia de Brandon Teena, y destaca los prejuicios que enfrentó a lo largo de su vida, así como el crimen que terminó con su vida. Brandon nació en Lincoln, Nebraska, en 1972 y fue criado por su madre, Juana, ya que su padre falleció en un accidente 8 meses antes de su nacimiento. Brandon vivió con su abuela hasta los 3 años, antes de mudarse con su madre. Luego, Juana se mudó al parque de casas móviles Pine Acre en Lincoln con Brandon y Tammy. Juana mantuvo a sus hijos trabajando en una tienda y usando cheques de discapacidad. Desde niño, Brandon era llamado marimacha y en la adolescencia se identificó como hombre. Esto angustió mucho a Juana, quien se oponía a que Brandon saliera con una compañera y no aceptaba que él se identificara como hombre, presentándolo siempre como su hija. Sus compañeros decían que era socialmente torpe y pronto tuvo problemas en la escuela por llevar mal el uniforme. Se enlistó en el ejército a los 18 años, pero lo rechazaron al descubrir que puso género masculino en el examen de ingreso. Al final de la preparatoria, Brandon se volvió más extrovertido, pero bajaron sus calificaciones y faltaba seguido a clases. Fue expulsado 3 días antes de graduarse. Luego conoció a Heather y empezó una relación con ella. Para tener un lugar donde vivir, empezó a trabajar como despachador en una gasolinera. Joan nuevamente mostró su desaprobación de la relación y exigió que Brandon fuera evaluado psiquiátricamente. Se determinó que estaba experimentando lo que los médicos llamaron una crisis de identidad de género. Fue enviado 3 días al centro de crisis del condado de Lancaster, donde recibió asesoría antes de salir. Después de esto, continuó viendo a un psiquiatra, a menudo acompañado por su madre. Las sesiones duraron 2 semanas y luego Brandon decidió mudarse a Falls City, Nebraska. Allí comenzó a vivir plenamente su vida como hombre y al poco tiempo empezó a hacer amigos. También empezó a compartir casa con una mujer llamada Lisa Lambert y en pocos meses inició una relación con una de sus amigas, Lena Teasdale. En ese periodo conoció y empezó a convivir con John Lauder y Marvin Neeson, quienes ya habían estado en prisión. Al parecer, influían en Brandon, quien comenzó a falsificar cheques y fue arrestado poco después. Lena pagó su fianza, pero luego su secreto se reveló. Al pagar la de Brandon, Lena descubrió que él estuvo en la sección femenina de la cárcel. Cuando ella lo confrontó, él dijo que planeaba una cirugía de cambio de género en el futuro. Lena aceptó a Brandon sin hacer más preguntas, y su relación continuó. Ella no fue la única en enterarse del género de Brandon, ya que una noticia sobre su arresto fue publicada en un periódico local, usando su nombre de nacimiento, Tina Renee Brandon. Lo que pasó después fue terrible. En Nochebuena de 1993, Brandon, Lana, Neeson y Lauder fueron a una fiesta, donde 2 hombres secuestraron a Brandon y lo llevaron a una empacadora de carne en el condado de Richardson. Lo agredieron varias veces antes de llevarlo a la casa de Lena y ordenarle ducharse para eliminar evidencia de su culpabilidad. Brandon escapó por una ventana y volvió a la casa de Lisa. A regañadientes denunció la agresión y dijo a la policía que los 2 hombres lo amenazaron de muerte si hablaba. Durante el interrogatorio, la policía se centró más en el género de Brandon que en el ataque, aunque Lauder y Neeson sí fueron interrogados. Más tarde se determinaría que la negativa de la policía a acusar a los 2 hombres resultó en la muerte de Brandon, en la víspera de Año Nuevo. Ese año, los agresores fueron a la casa de Lisa y mataron a Brandon con un arma de fuego y un cuchillo. Lauder fue condenado a muerte y Neeson a cadena perpetua sin libertad condicional. Número 2. Al oeste de Memphis, de Amy J. Berg y producida por Peter Jackson, relata la injusta condena de los 3 de Memphis, Damian Eccles, Jason Baldwin y Jesse Misskelley por el asesinato de 3 niños. El sistema judicial estadounidense se enfocó en Damian Eccles, autodenominado wicano, relacionando el caso con satanismo. Misskelley, con bajo coeficiente intelectual, confesó bajo fuerte interrogatorio e implicó a Damian Eccles y Jason Baldwin, aunque tenía coartadas. Su testimonio contradictorio en el juicio fue descartado como confusión. Usaron en su contra las creencias wicanas de Damian Eccles, su interés en Stephen King y su gusto por Metallica.
Testimonios de reclusos y civiles, luego considerados dudosos, complicaron el caso. Un hecho inquietante fue que un sospechoso confesó y luego se retractó, pero el juez decidió que no debía testificar. Eccles recibió pena de muerte y Baldwin y la señorita Kelly, cadena perpetua. Las condenas se revocaron tras descubrir que el presidente del jurado introdujo indebidamente la confesión de la señorita Kelly en el segundo juicio. Los obligaron a renunciar a su derecho a demandar. El Estado aceptó una declaración Alfred, declarándose culpables mientras mantenían su inocencia, y fueron liberados con el tiempo cumplido y sentencias suspendidas. Después de años en prisión, su caso sigue siendo un claro ejemplo del fracaso del sistema judicial y de la falta de voluntad de las autoridades para buscar la verdadera justicia. Número 1. El tema de las sectas resulta intrigante e interesante desde afuera. Pero cualquiera que haya estado atrapado por uno de estos grupos puede dar fe de que fácilmente puede arruinar la vida de una persona, y en muchos casos la gente pierde la vida tratando de escapar. En el documental Escapando de Twin Flames, la directora Cecilia Peck explora la secta Twin Flames, fundada por Jeff y Shalea Ayan. Peck notó al grupo tras leer un artículo de Alice Hines y decidió investigar. El documental cuenta que los Ayan se conocieron en línea por un amigo en común y pronto se mudaron juntos. Y Jeff se mudó a Sedona, en Arizona, donde vivía Shalaya. Documentaron su relación con varios videos y después se mudaron a Hawái. Ahí crearon el universo de Llama Gemela y empezaron a anunciar que podían encontrar el alma gemela de cualquiera en el documental. La pareja decía que la secta usaba la espiritualidad de la nueva era para unir personas destinadas a estar juntas y aseguraba que Llamas Gemelas no es una secta. Esa percepción nació por los medios sociales y tradicionales al unirse alguien a la secta. Se solicita pagar una cuota mensual para asistir a la escuela de ascensión de Llamas Gemelas, que exmiembros describen como un reality show en YouTube. En estas lecciones, los miembros de la secta aprenden ejercicios de espejo. Se les motiva a dejar de culpar a otros y asumir responsabilidad por sus problemas. Al final, dos personas se reconocen como almas gemelas. Esto se hace, según los eones, bajo la dirección de Dios. Sus resultados suelen ser problemáticos, pues a veces identifican como alma gemela a alguien fuera del universo de Llamas Gemelas. Cuando pasa, se le pide al miembro convencer a su alma gemela de unirse. Y luego también pagar la exorbitante cuota de suscripción para que puedan ser emparejados con su verdadera pareja de vida. A una mujer del grupo le dijeron que su exesposo era su alma gemela, y el hombre tuvo que solicitar eventualmente una orden de restricción para detener el acoso de su exesposa y del culto. El culto solía alentar a sus miembros a ser agresivos al buscar su alma gemela. Al que persigue se le dice chaser y al que duda, runner. A los miembros también se les enseña que una persona en la relación debe asumir el papel afeminado, mientras que la otra debe ser más masculina. Jeff y Shalea varias veces intentaron convencer a miembros de la secta de que eran homosexuales, aunque no era cierto. En un esfuerzo por producir lo que consideraban una pareja adecuada, la pareja fundadora sostiene que su grupo no es una secta. Pero mientras huían, Llamas Gemelas era filmado. Se negaron a entrevistas o responder preguntas sobre los métodos del grupo y sus coaches. En 25. La oficina del fiscal general allanó la propiedad del grupo y Jeff y Shalaya están bajo investigación, como líderes de una secta que lucra con miembros vulnerables. Gracias por ver el video. Si les gustó, denle like. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nuestros próximos videos. Soy Top 5 Unknowns. Hasta el siguiente video.